¿Qué debemos hacer para hacer frente a la delicada situación de nuestra educación superior hoy? Tenemos tres alternativas. Primero, dejar que todo siga igual hasta que la situación explote. Esto puede ser una alternativa. No hagamos nada. Cada uno sigue con su iniciativa y cada cual con su iniciativa particular. Pero es difícil que estas iniciativas particulares terminen al final en una concepción de carácter común y amplio. Segundo, podemos recurrir a la tarea de establecer controles férreos desde el Estado, que tampoco creo que es la solución más razonable. Y tercero, recurrir a la información para que con responsabilidad esta obligación recaiga no solo sobre el Estado, sino también sobre la sociedad civil. Nosotros creemos que debe existir ciertos controles, pero que el aspecto fundamental debe ser la información, de tal manera que la decisión sea una opción para la ciudadanía. ¿Y qué debemos hacer los que estamos en el Estado? Procurar por lo menos dar la mayor información posible. Y es eso lo que hoy estamos haciendo. Datos sobre la educación superior en el Paraguay. Para esto, el Estado debe establecer informaciones adecuadas y serias para hacer posible y viable lo que dice el artículo 76 de la Constitución en su segundo párrafo. La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado con la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarcará los sectores públicos y privados, así como el ámbito escolar y extraescolar. Es interesante señalar al final y por último que queremos trabajar siguiendo este plan que muy tangencialmente hemos esbozado. Nuestro trabajo será con las puertas abiertas y con la mente amplia, buscando la colaboración solidaria y sincera, la misma que nosotros queremos ofrecer a partir de la publicación de este documento.